Hari Om Tat Sat. Bienvenidos a esta teoría del yoga con práctica al final. Estoy llevando estos teóricos de la siguiente manera. En la primera etapa de estos teóricos hablé de Hatha Yoga y de diversos puntos del Hatha Yoga que en general no se difunden porque lo más común que se conoce del Hatha Yoga es la práctica de asana y pranayama. Entonces yo seleccioné algunos puntos que me parecían importantes a desarrollar para tener una comprensión del Hatha Yoga más completa. En esta segunda etapa del teórico estoy desarrollando aspectos del Raj Yoga. No sé si estoy desarrollando tanto aspectos teóricos. Es decir, estoy hablando de la práctica. Y cuando uno habla de la práctica del Raj Yoga, del Raja Yoga, cuando uno habla de la práctica, por supuesto, se tiene que referir a temas puntuales teóricos. Estuve hablando de distintos tipos o distintas formas en donde uno puede entender estas prácticas de meditación. El Raj Yoga es fundamentalmente el yoga para la mente, de la purificación de la mente. El cuerpo interviene, pero en un menor porcentaje. Del mismo modo que el Hatha Yoga es mayormente para el cuerpo, no quiere decir que no sea para la mente, pero mayormente es para el cuerpo y la energía, el Raj Yoga es mayormente para la mente. El proceso de conocimiento de la mente es un proceso que necesita tiempo y esfuerzo. Eso se llama entrenamiento. De hecho, Patanjali, en su primer aforismo, Hatha Yoga Anushasanam, habla de que el yoga Anushasanam, Anu es sutil y Shasanam es disciplina. El yoga es una clase de disciplina sutil. Esa disciplina sutil no es la que se hizo en Hatha Yoga para el cuerpo y la energía, sino que es una disciplina que purifica la mente. Esa disciplina que purifica la mente comienza, como estuve hablando en los teóricos anteriores, comienza con la relajación. ¿Por qué? Ya lo expliqué. Por dos motivos, o muchos más que dos motivos, pero empecemos con dos. Primero, la mente tiene acumulada muchísima información. Las horas de grabación de la mente son incalculables. De alguna manera hay que limpiar todas esas memorias acumuladas, no en el consciente, sino acumuladas más allá, más profundamente. Esas memorias son las que producen interferencia en el día a día. Para poder limpiar esas memorias, uno tiene que estar relajado y progresivamente aprender a sacar la mente del mundo externo, sacar la conciencia de los sentidos que producen la experiencia externa y llevarla hacia adentro. Cuando va hacia adentro empieza a observar todo aquello que está acumulado y de alguna manera hay que aprender a relajarlo. Cuando una persona está tensa, ese proceso de introspección no es posible hacerlo. Si yo tengo mis amígdalas, mis centros cerebrales activos y siento que hay algo que me está produciendo algún tipo de peligro, real o imaginario, es imposible relajarme. Y muchísimo menos ir hacia adentro. De manera que lo que un practicante de meditación tiene que saber hacer en primera instancia es relajarse. Las técnicas de relajación son las de Shavasana. Hay muchas técnicas de relajación, yo estuve enseñando algunas.
voy a seguir enseñando técnicas de relajación, pero son muy simples. Son poder entregar el cuerpo al suelo, sentir el cuerpo, porque cuando te conectas con el cuerpo, el estrés disminuye. Digo, esa tendencia a estar asociado con los sentidos disminuye. Y lo segundo que tenés que hacer es la conciencia en la respiración. La conciencia de la respiración produce el mismo efecto que la conciencia en el cuerpo, pero es más sutil todavía, más profundo. Cualquier cosa que hagas para relajarte, en donde lleves la conciencia al cuerpo y lleves la conciencia a la respiración, es un buen método. Se pueden hacer varias cosas con esas premisas. Conciencia en el cuerpo, conciencia en la respiración. Podés rotar la conciencia por las diferentes partes del cuerpo, podés contar la respiración. Entonces, hay muchos métodos por el cual uno aprende a relajarse, y cuando una persona aprende a relajarse, eso va a influir en el día a día. No solamente para poder hacer un proceso interno de conexión interna, sino también para aliviar muchos males del estrés. Es decir, que la persona empieza a acostumbrarse, del mismo modo que una persona se acostumbra a estar estresada y empieza a tener todos esos condicionamientos estresantes, los estresores están completamente activos. Cuando una persona aprende a relajarse, adquiere la capacidad de influir en el sistema nervioso parasimpático, que es el que tranquiliza. Si vos nunca actuás sobre ese sistema, si siempre tenés exacerbado el sistema nervioso simpático, el que te pone alerta, pero no haces nada para equilibrarlo con el parasimpático, pues no vas a estar en condiciones de poder relajarte cuando quieras relajarte. De manera que es muy importante que conscientemente hagas prácticas de relajación. Una vez que hiciste prácticas de relajación, empieza ese proceso de introspección. El proceso de introspección comienza con Yoga Nidra, que es de lo que voy a empezar a hablar en los próximos videos. Yoga Nidra es una técnica no de relajación, es una técnica de introspección, es una técnica de pratyahara. Es una técnica que comienza con la introspección y termina, posiblemente, en meditación. Meditación ya es un concepto que ya estuve hablando acerca de eso, más profundo. Entonces, uno tiene que empezar esta práctica de Yoga Nidra, y la práctica de Yoga Nidra tiene que ser hecha de una manera responsable. ¿En qué momento uno debiera practicar Yoga Nidra? Uno debiera practicar Yoga Nidra tal vez cuando vuelve del trabajo, antes de interactuar con la familia. Yo se los expliqué, a la tarde es un buen momento para practicar Yoga Nidra. No sé en qué momento, pero un Yoga Nidra puede llevar 20-25 minutos, entonces, ¿quién no tiene 20-25 minutos para su propio bienestar y el bienestar de las personas que lo rodean y el bienestar de las relaciones interpersonales? Uno debiera hacerse un tiempo para hacer este proceso, por el bien de uno mismo y por el bien de la sociedad, de alguna manera. Yoga Nidra es una técnica sistemática. Existen varias fuentes de Yoga Nidra. De la que yo voy a hablar es de la única que conozco, que es el Yoga Nidra desarrollado por Swami Satyananda Saraswati, derivado de los tantras, como uno puede encontrar material si lo busca. Yo no voy a hablar del material que uno puede encontrar en las redes o puede encontrar en Google.
porque eso está al alcance de todo el mundo. Tal vez vamos a hablar de experiencias como hace ya 40 años que tengo, no, tanto no, perdón, 30 años que tengo, de 30 y algo años que tengo de profesora, y como profesora, bueno, poder compartir ciertas experiencias personales, digo, cosas que yo aprendí personalmente y cosas que suceden con los practicantes. Yoga Nidra es una técnica en donde sistemáticamente el cuerpo se relaja y va más profundo. Yo les había dicho que Yoga Nidra tiene 8 etapas, en donde cada etapa tiene un objetivo. La primera etapa es la etapa de relajación y de preparación y relajación. Esa etapa se parece muchísimo a un Shavasana común. Luego viene la etapa del Sankalpa. El Sankalpa es algo muy especial. El Sankalpa es un propósito consciente que uno se pone en la mente. Sankalpa, además de ser mi nombre espiritual, quiere decir resolución. Y en la práctica de Yoga Nidra, el Sankalpa es muy importante porque lo que le da es un objetivo a la práctica. No solamente a la práctica, sino a la mente. Pero el Sankalpa, el objetivo, se necesita ser desarrollado de una manera seria, sincera y comprometida. El Sankalpa no es algo que yo deseo sin saber por qué lo deseo y sin analizarlo. El Sankalpa es un propósito. La manera gramatical en la cual se enuncia es una afirmación, por supuesto en tiempo presente y con la certeza de que eso ya está, ya se cumplió. Pero el Sankalpa tiene que ser alcanzado a través de la práctica del Swan. Es decir, durante un tiempo empecé a pensar 4 cosas que ya lo he hablado muchas veces. Haces una columna con fortalezas, haces una columna con debilidades, haces una columna con ambiciones y una columna con necesidades. ¿Por qué? Porque ese Sankalpa tiene que ser desarrollado, tiene que ser pensado, no que corresponda a una ambición o a una necesidad exclusivamente, o que corresponda a una fortaleza o a una debilidad, sino que tiene que ser la conclusión de todo ese proceso de autoanálisis para encontrar de verdad qué es lo necesario en mi vida. Porque si yo no analizo la necesidad en contraposición con la ambición, no voy a darme cuenta si eso es en realidad una necesidad o es una ambición. Si ese Sankalpa está apoyado en una fortaleza o en una debilidad. Es decir, estas 4 preguntas lo que van a hacer es un proceso de autoconocimiento consciente. La característica del Sankalpa es que uno no lo cambia cada vez. Uno utiliza el mismo Sankalpa durante un tiempo largo, hasta que se cumple. A veces yo he cambiado mi Sankalpa después de unos años, no porque me haya rendido, sino porque lo reformulé. El Sankalpa es secreto, uno no anda compartiendo sus cosas por ahí. Y tiene más fuerza cuando es algo íntimo, ¿no? De manera que la primera etapa del Yoga Nidra es la etapa de relajación e introspección. Relajación e introspección suceden simultáneamente. Si te dormís, ya no sucede. O sea, te relajás
vas para adentro sin dormirte, porque si no ya no estás consciente. La segunda etapa es el Sankalpa. Y ya te dije qué es un Sankalpa y cómo se llega al Sankalpa. Cualquier pregunta, escribímelo en el chat. La tercera etapa es la rotación de la conciencia. La rotación de la conciencia se hace de una forma especial. Como profesora Satyananda Yoga, yo fui entrenada para saber el ritmo, las palabras y la forma en que se enseña el Yoga Nidra. Yo hace más de 25 años que sigo la tradición Satyananda Yoga. Cada vez que voy a India, que fueron muchas veces, como 13, a cursos y a entrenamientos, pasamos mucho tiempo analizando, discutiendo, viendo cómo es la forma adecuada de enseñar Yoga Nidra. Las personas que nos imparten este conocimiento son personas muy experimentadas, son personas que tienen años de docencia. No es cualquier persona improvisada. Y me refiero a los swamis de nuestra tradición, sin hablar de Swami Niranjanananda, que es un gurú. Entonces, no se tomen tan a la ligera la forma en que se enseña Yoga Nidra, porque si uno sigue una tradición seria, esa forma está muy ensayada, se ensaya mucho y se estudia mucho. Somos tan detallistas en la manera en que se hace la rotación de la conciencia que a veces tenemos grupos de debate para ver si se empieza por un lado o por el otro, qué es mejor, cuáles son las experiencias. Hay personas que enseñan Yoga Nidra porque han escuchado una grabación o porque han hecho un curso en la web. Tampoco el Yoga Nidra es algo que se imparte en forma aislada. El Yoga Nidra forma parte de una secuencia. A veces leo que se hacen instructorados en Yoga Nidra y eso es tomar la parte por el todo. Y en verdad le falta la secuencia. Yoga Nidra forma parte de una secuencia en la meditación. Entonces, primero relajación, luego Yoga Nidra, luego vienen las prácticas de meditación o de pratyahara llamadas Antarmona, Japa Japa, etc. Por eso hablo de Yoga Nidra como toda una secuencia y formando parte de una secuencia. Porque si no, le falta una pata a la mesa. En la rotación de la conciencia, la secuencia es una secuencia determinada y estudiada. Es la secuencia que sigue el sistema nervioso. Y la forma, la cantidad de partes del cuerpo que se mencionan, se llama homúnculo motor. Es decir, que hay más mención en ciertas partes del cuerpo en donde esas partes del cuerpo tienen más llegada de los nervios sensoriales y motores. Es decir, hay más detalle, por ejemplo, en las manos, en la cara y en los pies. Y menos detalles en lugares en donde no hay tanta sensibilidad o hay menos sensibilidad. Eso se llama homúnculo motor. De manera que la forma en que se hace la rotación de la conciencia se hace con un ritmo especial y se hace con una secuencia especial que fue muy estudiada. Luego de la rotación de la conciencia viene el conteo. Hay un conteo de la respiración. Lo que hace el conteo de la respiración es profundizar esa experiencia de internalización. Y acá es muy difícil no dormirse. Bueno, en verdad
es difícil no dormirse durante toda la práctica de Yoga Nidra. Por eso siempre el instructor tiene que recordar a la persona de mantenerse consciente, de mantenerse alerta, de mantenerse escuchando la voz de quien dirige. Por eso la voz de quien dirige tiene que ser una voz firme. Imagínense que yo les doy una práctica de Yoga Nidra y les hablo así, despacito, y se duermen a los 2 minutos o se ponen nerviosos. A mí me pondría nervioso. Una voz firme, una voz segura, en donde la persona pueda afirmarse. Entonces, durante el conteo, ese conteo, cada tanto uno tiene que asegurarse de que la persona está despierta. Por supuesto, durante un tiempo uno tiene la tendencia a dormirse en Yoga Nidra. Y puede usar el Yoga Nidra para dormir si es que lo necesitara. Pero en verdad Yoga Nidra no es para dormir. Es para indagar en la profundidad de la mente. Durante el conteo se utilizan ciertos números como el 108, el 54, el 27, el 9 y son regresivos para que sea más difícil y para que la persona esté más atenta. Se utiliza la respiración como soporte y el conteo. Y en eso te tenés que quedar. Luego viene el desarrollo de los opuestos. El desarrollo de los opuestos ya entra en un campo más profundo de la mente. En el desarrollo de los opuestos uno recrea distintas sensaciones con el objetivo de entrenar a la mente. ¿En qué la entrenás? La entrenás en que no se altere con las distintas sensaciones y emociones. Se empieza con sensaciones físicas y los opuestos terminan con emociones. Las emociones se le dan solamente a personas que ya están experimentadas. En donde no se altere con distintas sensaciones, con la vinculación de la mente con los sentidos, y que no se altere con la mente y sus vinculaciones energéticas o emocionales, con el ego. Una parte de la mente que reacciona con los sentidos, esa es manas, y hay una parte que reacciona con las emociones, con el movimiento, y ese es el ego, ahamkara. Es decir, que en esta etapa uno se vincula con la mente a través de manas, de la mente sensorial, de la mente sensible, y a través de la mente emocional, que es ahamkara. Ahamkara es, no sé si un 100%, pero el ego es pura emoción. De hecho, emoción y motion es el ego en movimiento. Ego in motion. Ego en movimiento es la emoción. Allí ya entras en terrenos más profundos. Primero, manas. La mente en relación con todos los aspectos sensibles, sensoriales. Y luego la mente en relación con el ego. Todos los aspectos emocionales. Pero esto no se lo podés dar a cualquiera. Esta persona tiene que hacer una secuencia en Yoga Nidra. Entonces una vez que se va entrenando, va haciendo el swan, se va entrenando, va haciendo la revisión del día, se va entrenando, puede ir profundizando su práctica. Y luego vienen las visualizaciones, en donde las visualizaciones siguen el mismo proceso. Las visualizaciones lo que hacen es indagar en chitta. Chitta, vritti, nirodha. Miren ustedes si no estamos cumpliendo el fin de el Raj Yoga, el Raya Yoga. Por eso Yoga Nidra es una práctica de meditación. Chitta es la parte de la mente en donde están todas las memorias. Chitta es el aspecto de la mente que retiene, que recuerda.
Entonces, a través de las visualizaciones, uno va siendo consciente el material retenido, el material recordado. La mayor cantidad de ese material, como hablamos al principio, uno no advierte de que lo tiene, pero los recuerdos, las memorias, algunas son intrascendentes, pero hay otras que producen síntomas. Hasta que uno no empieza a ser consciente de esas memorias, y ojo que esto es un proceso que no sucede de la noche a la mañana, y también uno tiene que empezar a discernir respecto de esto, porque los recuerdos están totalmente distorsionados. Cuando uno trae un recuerdo, no lo trae fresco, lo trae, ya está medio podrido. Yo no soy psicóloga, pero de las cosas que a nosotros nos enseñaron es que cuando uno trae un recuerdo ya está distorsionado, es como un sueño. Uno lo sueña, pero cuando lo recuerda ya lo distorsiona. De manera que uno tiene que estar muy atento con esto, por eso esto va acompañado con todo un proceso hecho en vigilia. El proceso hecho en vigilia es el proceso en el cual uno empieza a corregir conductas, y esto es algo que lo que más me interesa que aprendan ahora. El proceso por el cual uno trae memorias no es un proceso que sucede exclusivamente durante la meditación. No es que uno dice con los ojos cerrados, ¡ay, eureka, he recordado algo! O ¡ay, eureka, ahora me doy cuenta de tal cosa! No. Las cuestiones pasadas o los samskaras lo que producen son síntomas. Esos síntomas son síntomas conductuales. Hay cosas que a uno le pasan en lo cotidiano. Entonces, el proceso de meditación es un proceso constante de ida y vuelta. Ida y vuelta. El otro, lo otro y yo. ¿Y qué me pasa? Lo otro, o sea, la meditación complementa la acción. No sé si se entiende este punto. La meditación es para poder corregir conductas, hábitos. No es para que explores un mundo fantástico de Narnia, sino todo lo contrario, es algo pragmático, es algo que te lleva a actuar de una manera más coherente. Una manera más coherente. Puede que no lo adviertas, pero la mayoría de los conflictos tienen que ver con esa ruptura de coherencia. De manera que la meditación no es un escape. La meditación no es un mundo de fantasía. La meditación no son nubecitas y paisajes preciosos y angelitos. La meditación es un proceso de rectificación, de coherencia entre el mundo interno y el mundo externo. Es un proceso que debiera llevarte a más coherencia y a más contacto con el mundo externo. Más contacto con el mundo externo y más compromiso, porque más contacto es más compromiso. Mucha gente se escuda en la meditación para aislarse y para entrar en un mundo fantástico, que en verdad lo que hace es que la cosa se vuelva peor y además es funcional al sistema. Todo lo contrario, el yoga busca personas que están paradas sobre sus dos pies, no personas que están volando en mundos fantásticos, sino personas que están paradas sobre sus dos pies y que puedan enfrentar la realidad y, en el mejor de los casos, modificarla para mejor, para el beneficio de todos. Eso es la meditación. Y este proceso de meditación comienza con Yoga Nidra. Y estábamos en las visualizaciones. Esas visualizaciones no son fantasía. Esas visualizaciones son visualizaciones específicas. Nosotros no las cambiamos.
Sabemos cuál es la secuencia que tiene que llevar. Primero son imágenes del mundo natural, cotidiano, y luego se van haciendo historias más complejas en la medida en que la persona tiene entrenamiento. Y es así donde la persona empieza a rescatar memorias. A través de esas memorias uno va siendo consciente del material que tiene guardado en su memoria, en su mente. Y entonces, al entender un poquito más cuáles son los condicionamientos, la persona se vuelve más libre. ¿Qué es la libertad? La eliminación o la disolución de los condicionamientos. Eso es lo que te hace libre. Y de verdad, poder ser libre es una decisión. Por supuesto, hay personas que les es más fácil, hay personas que nos es más difícil, pero poder trabajar sobre esos condicionamientos es una decisión. ¿Es difícil? ¿Lleva tiempo? Sí, por supuesto, pero vale la pena. Porque ese moksha, ese kaivalya, es el propósito del yoga, especialmente del Raja Yoga. Y luego, en el Yoga Nidra, viene de nuevo el Sankalpa, se repite el Sankalpa afirmándolo. Y por último, el proceso de externalización. El proceso de externalización, si para internalizarme hice un camino, para externalizarme hago el camino en reversa. Y después uno ya vuelve. Y muchas veces, luego de la práctica de Yoga Nidra, se hace una práctica de introspección como Antarmouna o Achapa Chapa, depende. Y yo voy a seguir hablando, o sea, la meditación es todo un proceso. Cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de Yoga Nidra, yo hice un resumen cortito, pero imagínense que hay libros de nuestra escuela y hay gente que ha escrito seriamente, hay papers acerca de Yoga Nidra, de los efectos, yo los tengo en internet, o sea, se encuentran en internet y son muy interesantes. Se han hecho hasta tomografías computadas con los efectos de Yoga Nidra en el cerebro. Incluso yo he estado en experimentos en donde hacen un mapeo cerebral luego de la práctica de Yoga Nidra. Y es muy interesante también la práctica de Yoga Nidra como liberador de condicionamientos y por lo tanto como forma de expresar la creatividad. Entonces, vamos a hacer una práctica de Yoga Nidra. En realidad, lo ideal sería tener un audio. En internet hay lugares serios, yo puedo llegar a darles un lugar, incluso hay uno mío en YouTube, y es de la manera en que a mí me lo enseñaron directamente desde Satyananda Yoga. Así que va a seguir todos los cánones necesarios para que la práctica sea una práctica seria, sincera y comprometida. Una vez más, les recuerdo que Yoga Nidra no se hace con música, ni con sonidos de pajaritos, ni con cascadas, ni con campanitas, no. Porque Yoga Nidra es de introspección, entonces no debe haber nada que te distraiga. Las personas en general, cuando le agregan cosas al Yoga Nidra, es porque no conocen el propósito de la práctica. No sé si es adecuado hacerlo inmediatamente de esta charla, lo adecuado sería hacerlo en otro momento y hacer un poco de estiramiento para no acostarse con tensiones. Así que yo voy a dar un Yoga Nidra corto y pueden hacerlo en cualquier momento.
Acostate en Shavasana. Acostate boca arriba, con las piernas un poco separadas, los pies relajados, los brazos a los costados del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia arriba. La columna y la cabeza derecha y los ojos suavemente cerrados. Con los ojos cerrados recorre todo el cuerpo. Sé consciente de la posición de tu cuerpo y de la relajación del cuerpo físico. Haz los ajustes que tengas que hacer en la postura para poder relajarte aún más. Asegúrate de estar abrigado, abrigada y de estar confortable. Toma 3 respiraciones completas para sentir que al exhalar te relajas más en profundidad. Escucha los sonidos que vienen del exterior. Mueve la conciencia de sonido en sonido. Detectas un sonido, reconoces un sonido y te mueves al siguiente. Conéctate con la mayor cantidad de sonidos que te sea posible. Desde los más sutiles a los más audibles. Manténete completamente consciente, despierto, despierta, sin moverte y sin dormirte, detectando los sonidos. Escucha los sonidos dentro del cuarto en el que estás. Escucha el sonido de tu propia respiración. Y este es el momento de repetir tu sankalpa, tu resolución. Repetila 3 veces con total conciencia, con la certeza de que ese sankalpa ya es realidad en tu vida. Y vas a rotar la conciencia por las diferentes partes del cuerpo. Cuando escuchás el nombre de una parte del cuerpo, sentís esa parte, visualizás esa parte y la relajás aún más. Empezá por el dedo pulgar de la mano derecha, dedo índice, mayor, anular, meñique, palma, dorso, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila, costado derecho del tronco, cintura, cadera, muslo, rodilla, pantorrilla, canilla, tobillo, talón, planta, empeine, dedo gordo, segundo dedo, tercero, cuarto, quinto, todo el lado derecho, todo el lado derecho, todo el lado derecho,
Lleva la conciencia al dedo pulgar de la mano izquierda, dedo índice, mayor, anular, meñique, palma, torso, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila, costado izquierdo del tronco, cintura, cadera, muslo, rodilla, pantorrilla, canilla, tobillo, talón, planta, empeine, dedo gordo, segundo dedo, tercero, cuarto, quinto. Todo el lado izquierdo del cuerpo. Todo el lado izquierdo del cuerpo. Todo el lado izquierdo del cuerpo. Lleva la conciencia a la parte de atrás del cuerpo. Empezá por el glúteo derecho, glúteo izquierdo, costado derecho de la cintura, costado izquierdo de la cintura, costado derecho de la espalda, costado izquierdo de la espalda, omóplato derecho, omóplato izquierdo, toda la columna vertebral, la nuca, la parte de atrás de la cabeza, tapa de la cabeza, frente, sien derecha, sien izquierda, ceja derecha, ceja izquierda, entrecejo, ojo derecho, ojo izquierdo, párpado derecho, párpado izquierdo, oreja derecha, oreja izquierda, mejilla derecha, mejilla izquierda, nariz, labio superior, labio inferior, la línea entre los labios, mandíbula, mentón, garganta, clavícula derecha, clavícula izquierda, costado derecho del pecho, costado izquierdo del pecho, esternón, abdomen, ombligo, bajo vientre, zona pélvica. Toda la pierna derecha, toda la pierna izquierda, todo el brazo derecho, todo el brazo izquierdo, las dos piernas, los dos brazos, todo el tronco, la cabeza, todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo. Lleva la conciencia a la respiración natural. Observa la respiración natural moviéndose en el cuerpo. Al inhalar, sabes que estás inhalando. Al exhalar, sabes que estás exhalando. Comenzá un conteo regresivo de la respiración desde el número 27 al número 0. Cuando inhalás mentalmente, decís 27. Cuando exhalás, decís 27. Al inhalar, 26. Al exhalar, 26. De esa manera hasta que llegás al número 0. Si te perdés, si te dormís,
Volvés a empezar. Manténete consciente, despierto, despierta, con el conteo y la respiración que comienza ahora. Manténete consciente del conteo y de la respiración. Conciencia del conteo y de la respiración. Manténete consciente del conteo y de la respiración. Deja el conteo en el número en el que estás. Asegúrate de estar completamente despierto, despierta y consciente. Y trae a tu mente tu sankalpa, tu resolución, la misma que estás usando al comienzo de la práctica. Repetila mentalmente 3 veces, con la certeza, con la seguridad de que ese sankalpa ya es realidad en tu vida. Comenzás el proceso de externalización, reconectándote con los sentidos, escuchando los sonidos que vienen del exterior, recordando el lugar en el que estás, la habitación. Sentí el apoyo de tu cuerpo en el suelo. Sentí el peso de tu cuerpo en el suelo. Comenzá a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos, la cabeza a un lado y al otro. Entrelazá los dedos de las manos, girá las palmas e inhalá profundamente, estirando todo tu cuerpo, moviendo el cuerpo. Hacé lo que necesites para asegurarte de estar completamente externalizado, externalizada. Lentamente gira hacia un costado. Quédate el tiempo que necesites y cuando lo creas oportuno, sentate en una postura de meditación. Hari Om Tat Sat, la práctica está completa. Abrí los ojos. Esta es una práctica corta de Yoga Nidra. Tiene 4 etapas nada más. Hay prácticas que vamos a ir desarrollando, pero esto hacelo durante un tiempo. Mucha gente durante la práctica de Yoga Nidra le molestan los ruidos. No vas a poder parar el mundo. Lo ideal es que puedas
hacer algo con lo que sucede alrededor. Por supuesto, nada que sea peligroso, ¿no? Uno no va a relajarse en medio de un lugar en donde su vida está en peligro, pero acá es un ruido nada más. Encima yo no cerré una ventana y hay más ruido. Pero bueno, pasó así. Hay gente que dirá, para la práctica de yoga nidra se pone algo en los ojos. Tampoco. Tenés que desarrollar la habilidad de ir hacia adentro a pesar de lo que ocurra afuera. No vas a poder adecuar el mundo a tu conveniencia. Más bien es al revés. Sos vos quien se tiene que adecuar a lo que sucede. Por supuesto, con ciertos límites, ¿no? El lugar es seguro, no pasa nada, no se cae el techo, por ahora. Así que podés relajarte, estar tranquilo. Solo son ruidos. Y si hay alguna luz, solo es luz. El que está irritable sos vos. Por eso, no trates de que todo alrededor esté en silencio absoluto. Hay historias muy graciosas acerca de cosas que suceden durante la práctica de yoga nidra. Y no es que la persona esté durmiendo, No. Sino que están los sonidos, pero no molestan. Porque uno está en otro lugar. Entonces, hazte esta práctica para que puedas desarrollar esa capacidad de desconexión con los sentidos. Y nos seguimos viendo para ir avanzando en la meditación. Hari Om Tat Sat. Muchas gracias.